Ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Berenice Alcántara y Federico Navarrete, vamos a hablar de un tema apasionante, de la Gran Tenochtitlán. Esta gran ciudad de la Ciudad de México, que hace 500 años ya estaba tomada por los castellanos, estaba a punto de ser conquistada por los españoles, la caída del Imperio Mexica. En fin, hay mucho que hablar de esta nuestra gran capital, así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la Gran Tenochtitlán, es decir, de esta ciudad en la que estoy ahorita transmitiendo en vivo aquí desde Foro TV. Y para hablar de la Gran Tenochtitlán, de lo que fue, para darnos un tour de lo que fue la Gran Tenochtitlán y desde luego lo que ocurrió en la conquista, muy importante, hay que decirlo, la pandemia, la epidemia que se dio en esta ciudad, que fue parte importante de la caída del Imperio Mexica. Está con nosotros Berenice Alcántara, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Berenice, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por estar con nosotros. Y nuestro amigo Federico Navarrete, doctor en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Es un gusto saludarte. Hola, Berenice. Buenas noches. Oye, Berenice, efectivamente hace 500 años ya estaban los castellanos en la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? Sí, así es. Ya llevaban bastante tiempo que habían entrado a Tenochtitlán. Los españoles, junto con los aliados indígenas que estaban colaborando con ellos para tratar de derrocar a los mexicas. Entonces, y estábamos, Federico, a un año de finalmente la conquista, que se cumple el aniversario número 500, se conmemora el año que entra. Sí, un año muy largo, ¿eh? O sea, como estamos experimentando nosotros ahora en 2020, que justamente otra epidemia que llegó 500 años después nos está cambiando la realidad de una manera tan abrupta, el tiempo se vuelve larguísimo, cambia las sensaciones. O sea, en este año que media de aquí a agosto de 1521, que es lo que llamamos, bueno, la caída de México Tenochtitlán, pasaron muchísimas cosas. Y entre otras, los españoles sufrieron una terrible derrota en la Noche Triste, tuvieron que huir de la ciudad, estuvieron a punto de ser exterminados, bueno, derrotados, y luego pues se repusieron y volvieron a atacar. O sea, se inició aquí una guerra que duró todavía un año y que tuvo sus peripecias, como las guerras suelen tenerlas. Bueno, ahora Berenice, Federico, quiero que nos hagan un tour, déjenme ponerlo así, de lo que era la Gran Tenochtitlán. A ver, Berenice, ¿qué es lo que se encontraron los castellanos cuando llegaron a este Valle del Anáhuac? Pues como ellos mismos lo relatan, se encontraron pues una ciudad maravillosa para ellos y muy imponente, muy grande. Era una ciudad densamente poblada, como ninguna ciudad europea del momento, y particularmente era una ciudad que destacaba por lo que ahora llamaríamos la ingeniería hidráulica y la arquitectura con la que estaba hecha, por estar construida a partir de islotes que se fueron ampliando gracias a este sistema de chinampas y que permitía en primer lugar, una ciudad que vibraba y que estaba llena de canales y que particularmente tenía en su centro este imponente conjunto de edificios donde se alojaban los poderes políticos y religiosos y que verdaderamente llamaron la atención de los españoles junto con el mercado de Tlatelolco, que era la ciudad gemela y hermana de Tenochtitlan. Federico, yo y supongo que mucha gente que nos está viendo habrá visto la maqueta, imponente maqueta de lo que era Tenochtitlán, allá en el Museo de Antropología e Historia. Sí era una ciudad, bueno, pues como las grandes ciudades,
de Castilla, de Segovia, de Salamanca, en fin, ¿no? Pues sí, era en la cantidad de personas que vivían en ella era mucho mayor que la mayoría de las ciudades europeas. Quizás solo fuera comparable con París, que era la ciudad más poblada de Europa en esa época. Era menor que las ciudades que había en China en el momento, pero sí era sin duda una de las 10 ciudades más grandes del mundo en el siglo XVI, si quisiéramos hacer esa estadística. Pero yo señalaría también que la Ciudad de México no era solo, bueno, la Ciudad de México Tenochtitlan era, y de México Tlatelolco eran el islote en medio del lago de Texcoco. Pero en otras islas del lago y alrededor de las riberas de los lagos del Valle de México había otras más de 50 ciudades, cada una de las cuales tenía su propio gobierno independiente y cada una de las cuales tenía, algunas de ellas como Texcoco, eran pues probablemente casi del tamaño de México Tenochtitlan o comparables, Azcapotzalco, Colhuacán, Iztapalapa en el sur, Xochimilco, Chalco. Entonces era más bien un sistema metropolitano, una especie de gran galaxia de ciudades estado independientes, todas sometidas a los mexicas, pero también todas con su gobierno interno. Y era también un sistema económico de producción. El lago permitía que los alimentos, que la carga se moviera muy eficientemente de un lado a otro, y entonces el maíz que se producía en Chalco se comía en México Tenochtitlan, y la cerámica que se producía en Texcoco se consumía en México Tenochtitlan, y era una zona metropolitana que probablemente llegaba a los más de 500,000 de habitantes, lo cual sí era extraordinario para la época, y que se basaba aparte en un ecosistema en un manejo muy complejo del ecosistema del lago. Sí, eso es lo impresionante, ¿no? O sea, finalmente, cuando llegaron los aztecas, Berenice, pues esto era un lago, ¿no? Y fueron, pues ahora sí que asentándose en el lago, ¿no? Sí, en realidad era un sistema de 5 lagos, 2 lagos de agua salada al norte, el lago de Texcoco con agua salobre y los 2 lagos, el de Mixquic y el de Xochimilco al sur. Y precisamente una de las grandes creaciones de los pueblos de esta cuenca fue lograr manejar estos 5 lagos, que en ocasiones casi se unían, como en las épocas de lluvias muy fuertes, y poder extraer de ellos los diferentes productos que se obtenían. Y particularmente una de las cosas que logró la Triple Alianza y los constructores de Tenochtitlán fue a ampliar la zona de agua dulce a través de esta gran obra que se sabe que hizo Nezahualcóyotl, que se conoce como el Albarradón, que es un gran dique que logró ampliar la frontera entre el agua dulce y el agua salada en el centro del lago. Sí, Federico, ¿nos querías decir algo? Perdón. Creo que está, a ver, perdón, Federico, a ver, vuelve a decir, es que te estamos perdiendo a Federico, parece que estamos en las comunicaciones de hace 501. A ver, te voy a preguntar a ti, Berenice. Entonces, nos decías que esto se logró a un trabajo muy sofisticado de ingeniería. Así es. Lograr hacer habitable el islote, ampliar también las zonas de cultivo, sobre todo en torno a los 2 lagos de agua dulce al sur de la cuenca, y que producía la gran cantidad de vegetales y sobre todo de maíz que se consumían en toda la cuenca. Fue realmente obras espléndidas y muy complejas de ingeniería. Se sabe que las ciudades se inundaban cuando crecían estos lagos, pero también se sabe que había un complejo sistema de compuertas y de diques, de calzadas, que permitía que estas inundaciones afectaran lo menos posible a la población, y particularmente que el agua estaba corriendo entre estos canales. Una de las cosas terribles que comenzaron a ocurrir a partir de la conquista fue que los canales de Tenochtitlan comenzaron a solvarse, y esto incrementó y magnificó las inundaciones hasta que verdaderamente estas fueron un problema ya en tiempos de la Ciudad de México en la Nueva España. Federico, tú querías decirnos algo, pero te habíamos perdido. Venga. Sí, pues los azares de las conexiones en tiempos de la pandemia. Pero
No, pues que por otro lado, hay que decir que este sistema era muy anterior. Toda la descripción que ha hecho Berenice de su complejidad me parece muy justa y ahí tiene muchas otras dimensiones, pero era un sistema que se construyó a lo largo de miles de años. O sea, las tecnologías de explotación de la laguna, el conocimiento tecnológico para poder manejar el flujo del agua y evitar los problemas de estancamiento excesivos y todo eso, la protección contra las inundaciones, porque también el problema del lago es que de repente bajaba y era muy seco, o de repente podía subir muy abruptamente y destruirlo casi todo. Entonces había toda una serie de tecnologías también para evitar las avenidas de los ríos que bajaban de la Sierra de Santa Cruz o la Sierra de la Jusco, ¿no? Ese es un sistema que se empezó a construir desde antes de nuestra era, digamos. O sea, que desde 1500 o 2000 años antes de los mexicas propiamente, y que se fue adaptando el valle. Teotihuacán era parte de ese sistema en su tiempo y fue la gran capital más hacia el norte, pero porque se relacionaba con estos lagos. Entonces, estamos hablando de una tradición de vida urbana y de convivencia con el lago que es milenaria, y que los mexicas pues son una de los últimos manifestantes, y quizá en ese periodo era cuando estuvo más poblado después de Teotihuacán. Quizás el último paralelo sería los tiempos de Teotihuacán, pero es una tradición de miles de años. A ver, Berenice, yo quisiera así ya empezar como en esta invitación que les hice a que nos hicieran un tour por la Gran Tenochtitlán. Y entiendo que se entraba por las grandes calzadas, ¿no?, que existían. Sí, efectivamente, por la calzada de Xochimilco, la calzada de Tacuba, estas se unían precisamente con tierra firme, sí, con los pueblos ribereños de los lagos, y permitían el comercio y permitían el tránsito de personas hacia la gran ciudad, aunque buena parte de este comercio también se llevaba a cabo a partir de embarcaciones. Efectivamente, este ecosistema lacustre hacía que la vida de los pobladores de Tenochtitlan y de todas las ciudades ribereñas sea muy distinta a lo que podemos ver hoy en la gran mayoría de México, aunque se conserva parte de este modo de vida en la zona sur y de los lagos de la actual Ciudad de México, porque eran pueblos que vivían de los lagos, eran pueblos que se transportaban a partir de los lagos, que transportaban sus mercancías en los lagos, que cultivaban en los lagos, que pescaban, que cazaban animales, cazaban aves, cazaban nutrias que se acercaban a los lagos, pescaban. Entonces el sistema de alimentación y la manera en la que estos hombres y mujeres vivían sus vidas era muy diferente al día de hoy, y se llegaba por embarcación a la Ciudad de México, y se llegaba también a través de estas calzadas que enlazaban con distintas secciones de la ciudad y que desembocaban todas ellas en este corazón ceremonial y político de la Ciudad de México. O sea, ¿se parecía a lo que hoy es Xochimilco? Déjame ponerlo así. Se parecía a las zonas limítrofes de la ciudad, donde habitaban la mayor parte de la población en sus barrios, y barrios que se dedicaban sobre todo a la artesanía. Efectivamente, esta zona ribereña de la propia Ciudad de México se parecía a porciones que hoy quedan de chinampas todavía en Xochimilco y en Tláhuac y en Mixquic, y poco a poco se llegaba a este corazón urbano lleno de grandes edificaciones, que es lo que hoy conocemos como Templo Mayor. A ver, Federico, entonces entrabas por la calzada y había, digamos, una primera zona habitacional y luego llegabas al centro ceremonial. Sí, exactamente, como en muchas ciudades modernas, ¿no? En la mayoría de las ciudades del mundo, de hecho, pues el corazón de la ciudad está en el centro geográfico de la ciudad, y pues la gente vive más bien en los alrededores. Aquí los pobladores de los alrededores estaban organizados en barrios y tenían cada uno su propia escuela, su propio telpochcali, probablemente, o sea, su escuela para la gente, para los jóvenes del pueblo. Algunas tendrían su escuela para nobles, su calmecac, tenían sus propios templos y realizaban sus propias fiestas, y probablemente tenían su propio gobierno local, comunitario, que dependía del gobierno de la ciudad, que
que estaba en manos del Tlatoani. O sea, el gobierno, digamos, como capital, el gobierno de la ciudad era lo mismo que el gobierno de los otros dominios de México Tenochtitlan. Pero pues como todas las ciudades del mundo, era una ciudad también bastante desigual. O sea, una de las cosas que señala Cortés, curiosamente, en sus cartas de relación, para demostrar que los mexicas son muy civilizados, es que en México Tenochtitlan hay gente muy rica, como el Tlatoani, que le preparan más de 20 platillos al día en 200 versiones diferentes, y que hay gente muy pobre que pide limosna en las calles. Entonces, la ciudad también estaba poblada por cargadores, sobre todo, porque como en el México prehispánico no había animales de carga y pues no tenía sentido utilizar carros ni rueda porque pues no había quien lo jalara, pues casi todo se transportaba o en canoas o sobre las espaldas de los tameme, de los cargadores. Y estos eran un gran grupo de personas, muchos de ellos otomíes, que también eran habitantes de México Tenochtitlan y también eran fundamentales para la vida urbana. Pero entonces los ricos vivían cerca del centro ceremonial, del centro de la ciudad, y digamos los pobres más en digamos en los barrios, como sucede, de alguna manera sucedió después en la Nueva España. Sí y no. Es decir, efectivamente, en torno al centro ceremonial vivían las principales élites mexicas, pero también, como lo señalaba Federico, la Ciudad de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, su población la vivía en barrios, y dentro de estos barrios también había en algunos de ellos la distinción entre nobles y los que no eran nobles, que eran los que se dedicaban a las principales actividades productivas. También había templos en cada barrio que estaban atendidos por élites sacerdotales locales. También había guerreros o militares encumbrados dentro de ciertos barrios, es decir, adentro de cada barrio también había una distinción entre clases sociales y por lo tanto entre formas de vivienda y entre pues el acceso a diferentes bienes de los que se podían allegar los nobles y los que tenían permitido y los que podía tener el resto de la población. Quiero ahora preguntarles del centro ceremonial, del centro de la ciudad, que en el libro de Bernal Díaz del Castillo lo relata como una cosa pues francamente espectacular, Federico. O sea, sí es una cosa que cuando llegan los castellanos se quedan maravillados de ver esos templos, ¿no? Sí, pues eran realmente el templo mayor era de un tamaño considerable y aparte estaba siempre siendo ampliado porque era el tamaño del templo era la demostración última del poder político y religioso del imperio. Entonces siempre se estaba ampliando, siempre estaban inaugurando nuevos monumentos, siempre había una vida de construcción constante de los templos, de los más de 40 edificios que había en el recinto, porque en el recinto estaba el templo mayor, o sea, propiamente el templo de Huitzilopochtli y Tlaloc, las dos principales deidades de la ciudad, y había muchos otros templos, un templo de Quetzalcóatl, había varios calmecas, varias escuelas de nobles, estaban las casas de los guerreros, estaban las cuicacali, las escuelas de canto, que eran escuelas para aprender las actividades rituales, había residencias sacerdotales, y había también un edificio muy importante, el Coatecalco o Coacalco, que era un templo donde vivían secuestrados los dioses de los pueblos conquistados por los mexicas. Cuando los mexicas conquistaban a unos enemigos y los derrotaban, una de las primeras cosas que hacían era quemar su templo y robarse a su dios. Generalmente los dioses eran bultos que contenían restos humanos y varias otras elementos sagrados que habían sido guardados a lo largo de cientos de años, y los mexicas se los llevaban a vivir a México Tenochtitlan y los guardaban en este templo un poco a manera de rehenes, o sea, porque finalmente ahí les podían hacer daño si el pueblo se rebelaba, y por otro lado también para quitarles a los pueblos que habían dominado su fuerza, porque se suponía que el dios era de alguna manera el corazón del pueblo, era el que lo protegía, el que le daba fuerza, y entonces los mexicas de esa manera pues controlaban la fuerza de los pueblos. Ese templo seguramente fue destruido durante la guerra, durante la conquista. Los españoles seguramente arrasaron con él pero no tenemos noticia de cuál fue el destino de estos dioses prisioneros, que eran prisioneros de guerras anteriores y que fueron quizá de las víctimas también de la guerra de 1520-1521.
Ahora, entonces, Berenice, los dos edificios más importantes, las dos pirámides, eran las del Templo Mayor, el Templo de Tlaloc y de Huitzilopochtli, ¿verdad? Era en realidad un templo dual, es decir, parte de un mismo basamento que en su porción superior ya se dividía en dos pirámides y dos templos, tal y como lo podemos ver hoy en la zona arqueológica del Templo Mayor, y que es ahí donde habitaban las deidades principales de los mexicas, que era por un lado esta deidad guerrera que tiene una serie de atributos solares, que es Huitzilopochtli, su deidad patrona, la que los sacó, los llevó a migrar hasta lograr asentarse en este islote, y por otro lado Tlaloc, que era una deidad principal en Mesoamérica y de la cual provenía la lluvia y los mantenimientos, es decir, los alimentos, ¿no? Y sobre todo al estar asentados en medio de un lago, pues estas deidades lacustres y acuáticas eran muy importantes para los mexicas. Y algo, como ya nos señaló Federico, y algo muy importante es que este centro ceremonial estuvo creciendo constantemente, y particularmente el Templo Mayor. Es decir, de cuando se instalaron los mexicas en 1325 y que era un montículo de tierra, el templo fue creciendo y fue siendo ampliado y cada vez era construido con mejores materiales. También los estilos o las modas arquitectónicas y decorativas iban cambiando y se iba transformando hasta ser esta gran mole que vieron los españoles en 1519. ¿Qué había hasta arriba de la pirámide, Federico, del Templo Mayor? Bueno, el Templo Mayor, eso es muy interesante porque el templo, finalmente lo que llamamos nosotros pirámides prehispánicas, sí, y así nos referimos en general a todos los edificios que tienen una forma piramidal, pero que no son propiamente pirámides regulares como los egipcios, sí. En realidad eran montañas sagradas, eran montañas hechas por el hombre. Eso se ve muy claramente en Teotihuacán cuando vemos cómo las grandes pirámides o los grandes basamentos del Sol y de la Luna están colocados enfrente de montes naturales que son mucho mayores, pero que a la vez tienen una relación de proporción con ellos. Entonces, finalmente traen todo el poder sagrado de las montañas al corazón de la ciudad. Y Templo Mayor era sagrado la pirámide principal era sagrada desde su interior porque estaba llena de ofrendas. Los trabajos justamente del proyecto de Templo Mayor y las excavaciones de Leonardo López Luján han mostrado cómo en estas ofrendas que estaban dentro del templo, enterradas y que no se podían ver, los mexicas reunían esqueletos reunían peces espada traídos de un océano, conchas traídas de otro océano, jaguares y águilas, animales provenientes de los lugares más remotos del cosmos, y los enterraban en el templo porque de alguna manera el templo funcionaba como un centro sagrado del universo, no del universo, del cosmos mexica. O sea, en el templo había todo aquello que existía en los dominios de los mexicas y todo su poder se concentraba ahí. Y en la parte superior estaban las casas, había unas edificaciones pues a manera como de casa, con techos de dos aguas, muy decorados, donde vivían donde se les rendía culto a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Las descripciones no son muy claras. Cortés habla con mucha admiración de unos ídolos espantables hechos muy grandes y hechos con una gran habilidad artesanal, pero no los describe de una manera que nosotros podamos imaginárnoslo claramente, y además lo exagera porque luego también inventa que los destruyó antes de la guerra y que Moctezuma aceptó que los destruyera, lo cual es completamente inverosímil, porque no creo que los mexicas permitieran eso, ¿no? Pero más allá de eso, no sabemos si ahí estaban los bultos. Bueno, el bulto sagrado de Huitzilopochtli no está claro si residía ahí o era una imagen la que había. Y de Tlaloc también, pues probablemente era una imagen, aunque, dicen que se hacían de madera o de amaranto, probablemente eran las imágenes que por ser consagradas de cierta manera, los dioses vivían efectivamente dentro de esas imágenes. Entonces, toda su fuerza sagrada estaba ahí. Y otro elemento que estaba en la parte de arriba del Templo Mayor, que es muy importante, eran 4 estatuas de Coatlicue. Una de las estatuas, la famosa Coatlicue, que está ahora en el Museo de Antropología, y que provoca tanta fascinación y horror desde hace 200 años, estaba hasta arriba del Templo Mayor.
y era parte de la manera en que era como, porque Coatlicue era la fuerza que iba a destruir el cosmos mexica, pero todos los mexicas lo tenían en su interior, y lo tenían en su propio templo para controlarla mejor, tal vez, o para marcar que la podían vencer. Entonces era otro elemento de sagrado de este gran centro de este gran centro cósmico del universo mexica, por llamarlo así. Y eso, Berenice, estaba digamos, en donde están ahora las obras del Templo Mayor, ¿no? Digamos, entre la catedral y el Palacio Nacional, donde está la Coyotzautli, ¿no? Exactamente, es ahí donde están pues los vestigios arqueológicos de las distintas etapas constructivas de este gran templo, Tlaloc y Huitzilopochtli. Lamentablemente, las últimas etapas, y particularmente la última, la que vieron los españoles, es algo a lo que solamente, sobre lo que pueden conjeturar los arqueólogos sobre cómo era, porque fueron las capas exteriores las más destruidas después de la conquista, cuando se demuelen estos edificios y comienza la construcción de la ciudad virreinal. Ahora, para antes de irnos a la pausa, Federico, esto demuestra que los mexicas tenían una gran habilidad, no solo de ingeniería, sino también de arquitectura. Sí, bueno, tenían tecnologías de arquitectura diferentes a las europeas, sí. Pero sí, bueno, desde luego eran capaces de construir edificaciones muy grandes, eran capaces también de construir estas obras como el Albarradón, el gran dique de Nezahualcóyotl, como le dicen, sí. que separaba una parte del agua y del otro. Uy, se nos fue Federico otra vez. Déjeme hago una pausa y regreso con Federico. Vamos a seguir hablando de la Gran Tenochtitlán y también ahora les voy a preguntar de cómo se vivía, cómo vivían los mexicas en la Gran Tenochtitlán. Regresamos. Bueno, estamos a un año de conmemorar la caída de la Gran Tenochtitlán y quise hacer un programa sobre cómo era esta ciudad hace 500 años, cuando ya estaban los castellanos por aquí, y lo estoy haciendo con dos expertos, con Berenice Alcántara y con Federico Navarrete. Federico, perdón, te perdimos en tu última intervención. ¿Qué nos estabas diciendo? Pues ya no me acuerdo, pero bueno, estábamos en lo de la arquitectura. Bueno, que es una arquitectura que es importante en la arquitectura monumental, pero también es importante en todo el diseño urbano de la ciudad y en la capacidad de hacer estas obras de regulación de las aguas y todo eso. Es una arquitectura también muy adaptada al medio ambiente, porque México-Tenochtitlán no era la única ciudad que estaba hecha de chinampas y que crecía dentro del lago. La mitad de Iztapalapa estaba dentro del lago, buena parte de Xochimilco, buena parte de Chalcoatenco, o sea, también donde había agua dulce y se podía aprovechar las aguas para hacer estos jardines artificiales y aumentar la producción agrícola, se había hecho. Y al mismo tiempo se habían preservado canales para que el agua circulara, porque era muy importante que el agua dulce fuera bajando hacia los lagos salados, porque si no, eso generaba luego problemas de que el agua salada se metiera a los lagos dulces. Y entonces todo era una ingeniería ecológica a gran escala, que la verdad es de una complejidad que nosotros todavía ni siquiera alcanzamos a entender realmente. Berenice, háblanos un poco del mercado de Tlatelolco. Yo también recuerdo que ahí en el Museo de Antropología también hay una maqueta, creo, ¿no? Del mercado de Tlatelolco, que no era parte entonces estrictamente la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? No, porque los mexicas estaban asentados en dos ciudades contiguas, una Tenochtitlan y otra Tlatelolco, y en Tenochtitlan también había mercado, pero era en Tlatelolco donde había el mercado más grande, y donde se concentraban precisamente los productos que llegaban de todas las partes pues, del mundo que había sido conquistado por los mexicas. Habría que decir entonces que tanto Tenochtitlan como Tlatelolco eran dos ciudades muy ricas, aunque no todos sus habitantes tenían el mismo acceso
a estos bienes, a ellas llegaban a través del tributo y a través del comercio a larga distancia, a través de estas redes de pochtecas que iban precisamente a intercambiar mercaderías a todos los rincones del mundo conquistado por los mexicas, llegaban después a Tlatelolco y ahí se redistribuían y también por este sistema de trueque y en parte también había un cierto tipo de intercambio monetario que nosotros como lo podríamos llamar hoy a través del uso del cacao y de una serie de mantas bordadas que tenían tipo de cambio, por así decirlo. Y estos bienes se redistribuían entre otros sectores de la población. Se sabe, algo que impresionó de sobremanera a los españoles era que este mercado estaba ordenado, es decir, que los productos se vendían por secciones, es decir, en una sección se vendían los animales comestibles, en otra sección el maíz, en otra sección las plantas, en otra las legumbres, en otra sección las telas, en otra sección el pescado, y existía un orden, y que también existía una serie de oficiales que estaban velando porque el intercambio que ahí se daba fuera equitativo, es decir, porque el trueque fuera equitativo, porque nadie robara, porque los tratos comerciales fueran con cordialidad. Y este tipo de organización es algo que llamó mucho la atención de los españoles. Federico, esto suena a una economía de mercado con Estado de Derecho, caray. Pues era una economía de mercado en el sentido de que había intercambio. Sí. Pero también lo que había también es que no había un intercambio generalizado. Digamos, ahorita nosotros en las economías capitalistas modernas tenemos una medida de valor que sirve para todo, ¿no? Sí. Finalmente el valor monetario sirve para valorar los recursos naturales e inclusive, por ejemplo, en los cálculos estadísticos y en las decisiones del gobierno, de los gobiernos, hay un valor asignado a la vida humana que se utiliza para calcular costos-beneficios de medidas de seguridad y todo eso, ¿no? En cambio, en Mesoamérica y entre los mexicas y entre todos los pueblos de Mesoamérica, lo que había era como diferentes sistemas de valor, diferentes esferas de intercambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bienes, había un cierto tipo de bienes que no se intercambiaban en el mercado porque eran bienes de prestigio, que más bien solo podían tener acceso a ellos los guerreros, los sacerdotes, ciertos grupos de élite, y no era una cuestión de valor monetario, o sea, no era como que eran como los bienes de prestigio modernos, Plumas, que son por más ejemplo, caros. Plumas, pieles de animales, plumas y sobre todo el trabajo que se hacía con la plumaria, sí, que había unos artesanos amantecas que hacían unas obras extraordinarias con la plumaria, auténticas pinturas de multicolores con miles de plumas, además era un arte muy suntuario. También el trabajo de los metal, de las cosas de oro, las cosas de joyas, de piedras preciosas, desde luego el chalchihuite, que era el jade, la jadeíta, las piedras verdes en general, que tenían mucho valor. Entonces, eso no era algo que se intercambiara libremente en el mercado. Y también el hecho de que todo se tuviera que cargar al lomo de persona, por decirlo de una manera un poco, pues, pero real, finalmente. Sí, o sea, sí. Los tamemes utilizaban unas como rejillas de mimbre y para que les permitían cargar. Y se ponían una cinta en la frente y entonces eso permitía que cargaran todo el peso con su columna vertebral y podían caminar 8 horas al día o más con cargas de 50 a 60 kilos, pero hay un límite de lo que puedes mover así. Si tú mandas a gente con maíz, cargando maíz de esa manera, después de un mes se comieron ellos, mucho antes de un mes, se comieron ellos el maíz que están cargando, ¿no? Porque tienen que comer. Entonces, por ejemplo, el maíz se movía en un circuito mucho más cercano y estos bienes preciosos o el cacao mismo, ese venía de miles de kilómetros porque era mucho más valioso y entonces sí valía la pena, si era posible, mandarlo cargando por personas, ¿no? Entonces, eso también marcaba los diferentes circuitos de una economía muy compleja, digamos. Pero eso es lo que me llama la atención, hablando de ingeniería, de arquitectura, de economía, de cultura. Era una sociedad sofisticadísima, Berenice. Sí, así es. Precisamente este arte plumario que mencionaba Federico es una de las expresiones artísticas más sofisticadas que han existido en el mundo y que por lo tanto también maravilló a los españoles y de la que particularmente eran especialistas los tenochcas. Es decir, el arte, una de las cosas que convendría decir
es que en Tenochtitlan la población no cultiva sus alimentos porque vive en esta parte salobre del lago. Es decir, cada familia cultiva ciertas especies en el solar, ¿no? Quelites, especies, pequeñas plantas medicinales, pero los grandes bastimentos, el maíz, viene de esta zona sur, de estos lagos de agua dulce, de estas chinampas de Xochimilco, de Tláhuac, de Mixquic, donde hay una producción de maíz bastante abundante. Lo que hace la mayor parte de la población de Tenochtitlan es que se dedican a producir obras artesanales y que son artesanos especializados. Y cada barrio se especializa en una labor diferente, y había un barrio que se especializaba en el arte plumario, que era precisamente el arte de combinar distintas porciones de las plumas de las aves preciosas, de plumas que son iridescentes y que en su mayoría vienen del sur, de lo que es el sur del país, para producir una diversidad de objetos, es decir, para producir representaciones que hoy podríamos pensar que se asemejan a las pinturas, pero sobre todo para producir atavíos. El arte plumario se desplegaba en los atavíos que usaban los nobles, los guerreros, los sacerdotes, particularmente para las ceremonias religiosas, pero también para ir a la guerra. Y el arte plumario es verdaderamente sofisticado porque cada pluma daba un color diferente y cada pluma refractaba la luz del sol de manera diferente. Entonces las obras de plumaria eran un arte tridimensional porque cambiaba dependiendo de la posición en la que se ubicara la persona que llevaba estos atavíos y el ángulo en el que le daba la luz. Oye, y eso sí se perdió, ¿verdad, Federico? Ese arte plumario, por llamarlo, ¿así se dice, plumario, arte plumario? Plumaria. Plumaria. Arte plumaria. No sé por qué se utiliza. Ves que la arte, luego, pues, el arte puede ser el arte o la arte. Sí, sí, sí. Las bellas artes. Entonces yo creo que es una expresión de la época, pero sí, supongo que debe ser de la época del arte plumaria. Se mantuvo durante un buen tiempo en el periodo colonial. Todavía hasta 1560 los tlaxcaltecas producían trajes de pluma de ese tipo, y también los mexicas el gobierno de México, Tenochtitlan, envió una imagen de Cristo Pantocrátor de regalo al Papa, de plumaría, que se conserva en el Vaticano, que provocó una impresión. Bueno, ya no está en el Vaticano, creo que acabó finalmente emergiendo en una colección privada francesa, pero sí provocó una impresión muy grande. Entonces sí se mantuvieron estos talleres, pero las redes comerciales que necesitabas para obtener la gran variedad de diferentes especies y en la cantidad suficiente, pues ya no se mantuvieron tanto en el periodo colonial, porque la economía colonial se enfocó a otro tipo de valor, se enfocó sobre todo a la producción minera y a la explotación y a la exportación de metales preciosos. Entonces es un sistema económico completamente diferente. Ahora, Federico, en lo que se especializaban los mexicas, lo que eran conocidos es que eran unos grandes guerreros, ¿no? Pues eso es sobre todo es lo que se fueron convirtiendo, digamos, ¿no? Originalmente los mexicas, según nos cuentan sus historias, pues siempre fueron guerreros y también siempre fueron gente que sabía explotar la laguna. O sea, siempre Aztlán, se supone la ciudad de la que salieron, que no sabemos dónde está, o que pudieron haber sido varias ciudades que reunían ciertas características, eran sobre todo ciudades lacustres, donde probablemente había chinampas, donde probablemente se comían, por ejemplo, los musgos que crecían, los limos que crecían en el agua estancada. Había unos comestibles muy nutritivos porque estaban llenos de algas y de larvas de insectos, entonces tenían mucha proteína. Entonces sabían explotar todos los recursos del lago, sabían cazar las aves del lago, todo eso. Siempre tuvieron esa parte humilde. Y según nos cuenta su propia historia, lo que sucede es que eran buenos guerreros también, pero en algún momento, cuando su tlatoani era Itzcoatl, la serpiente de turquesa, y tenían que obedecer a Azcapotzalco, Itzcoatl los instó a que se rebelaran contra Azcapotzalco e hicieran la guerra, y el pueblo dijo que no quería, porque pues que preferían llevar la fiesta en paz, por así decirlo, y entonces llegaron a un acuerdo finalmente en la discusión, que si Itzcoatl, que iban a apoyar la guerra de Itzcoatl,
y si Tzcoatl perdía, se lo iban a matar y se lo iban a comer, y que si en cambio Tzcoatl ganaba, el resto del pueblo iba a obedecer para siempre a los nobles e iba a incorporarse a esta práctica militar más en serio, y pues Tzcoatl ganó, derrotaron al señor de Azcapotzalco y fundaron la Triple Alianza con Texcoco y con Tacuba, y la sociedad mexica se militarizó también, porque fue ganando poder y riqueza la élite militar, que era la que llevaba a cabo las conquistas y la que se beneficiaba más de las conquistas. Berenice, uno de los puntos más controversiales, más polémicos de los mexicas y de lo que pasaba en la Gran Tenochtitlán eran los sacrificios. Cuéntame, ¿qué pasaba al respecto? Bueno, en primer lugar hay que señalar que hasta donde tenemos conocimientos, todas las sociedades mesoamericanas sí. practicaban el sacrificio humano. Buena parte de estos sacrificios eran la deidad misma que moría para dentro de los ciclos de vida y muerte que se estaban repitiendo cada año en las festividades. Y esto es algo que no se debe perder de vista. Para los pueblos mesoamericanos, las divinidades existían en diferentes manifestaciones. Es decir, eran lo que nosotros podríamos llamar las fuerzas del cosmos, fenómenos meteorológicos, y también eran fuerzas que habitaban adentro de diferentes seres, es decir, habitaban adentro de las esculturas, habitaban adentro de las pinturas, de lo que estaba en los códices, y habitaban adentro de las personas. Y muchos de estos sacrificados eran cautivos de guerra que personificaban, eran investidos por las divinidades para que participaran como tales en las fiestas, para que fueran efectivamente dioses y diosas caminando y bailando sobre la superficie de la tierra, y como tales participaran de este proceso cósmico de sacrificarse para que la vida de todos los que habitaban en él fuera posible. Entonces todas las sociedades mesoamericanas practicaban esto, y dentro de ellas lo hacían los mexicas. Y a los que sacrificaban era precisamente a estos cautivos de guerra que eran tomados en estas guerras de conquista y que venían de todos estos otros lugares que ¿Las guerras floridas? Pues las guerras floridas en teoría no eran guerras de conquista, sino guerras que se organizaban con estados cercanos a Tenochtitlan y enemigos a ella, precisamente para poder tener cautivos de guerra que participaran y fueran sacrificados en las fiestas. Y esto para los dos bandos que participaban en estas guerras. Particularmente estas guerras a veces se hacían con Tlaxcala, entonces las hacían los tlaxcaltecas y los mexicas para poder cada bando llevarse cautivos de guerra y que estos fueran inmolados en sus propias festividades. Ahora bien, las crónicas hablan, subrayan que en Tenochtitlan había una gran cantidad de sacrificios, pero esto probablemente tiene que ver, por un lado, con la visión cristiana con la que llegan los colonizadores, y porque el sacrificio es algo que les sirve para justificar la conquista que ellos van a hacer de los pueblos indígenas. O sea, ¿está sobreestimado el tema de los sacrificios, Federico? Uy, se nos está yendo otra vez Federico. A ver si vamos a hacer el corte y regresamos con Federico. Sí, hacemos el corte y regresamos con Federico. Ya a concluir, vamos también a hablar del tema de la epidemia que ocurrió en la Gran Tenochtitlán a raíz de la llegada de los castellanos a lo que era el Imperio Azteca. Regresamos. Estamos haciendo un recorrido por la Gran Tenochtitlán a un año de que se conmemore su conquista. Y Federico Navarrete, estábamos hablando, te preguntaba si el tema de los sacrificios está sobreestimado. Sí, bueno, y justamente creo que es muy importante discutir este asunto porque justamente los sacrificios y detener los sacrificios fue en su momento una de las principales justificaciones de la conquista española, y lo sigue siendo a la fecha. O sea, hay gente que todavía esgrime el asunto, pero bueno, detuvieron los sacrificios y eran
muchísimos, ¿no? A los españoles les convenía exagerar el número de sacrificios porque era la justificación de su propia acción de destrucción en México Tenochtitlan, y los exageraron. Todo parece indicar que los sacrificios no eran los miles o decenas de miles de los que hablan las crónicas españoles, sino que probablemente eran menos de 1,000 al año. O sea, no tenemos cantidades exactas, pero eran mucho menos frecuentes de lo que los españoles dicen. O sea, lo demás es una especie de leyenda negra de los españoles que tanto se quejan de las leyendas negras en su contra. Y por otro lado, por ejemplo, la práctica de la antropofagia ritual que acompañaba a los sacrificios de cautivos era una práctica solo de los nobles, solo de esta élite militar que se había hecho del poder en la sociedad mexica. No era algo que la gente de todo el pueblo participara, era una cosa bastante más restringida. Entonces sí existían, pero tampoco eran el fenómeno cuantitativamente en términos de número tan grande como a veces se suele pensar. ¿Los sacrificios se hacían en la área ceremonial de la Gran Tenochtitlán, Berenice? Pues, Se hacían en los distintos templos del corazón de Tenochtitlan y también en los templos de cada uno de los barrios, dependiendo de la festividad de la que se tratara. Es decir, cada festividad estaba dedicada a un conjunto diferente de divinidades, y estas divinidades tenían sus templos específicos y los patios aledaños a esos templos y espacios por los que se circulaba la población que estaba inmersa en esas fiestas, y eran en ellos donde se llevaban a cabo pues los sacrificios. A ver, me quedan 7 minutos, Federico. Quiero entrarle al tema de la epidemia que pues diezmó, que yo creo que fue el factor fundamental para la conquista. Y yo sé que toda una polémica al respecto, pero ahora que estamos en épocas de epidemia, quería preguntarle sobre eso. Federico. Bueno, yo ahí, pues ya no tenemos tanto tiempo, entonces tendré que ser muy sintético. Yo diría que lo fundamental son tres consideraciones. La primera es que sí, la epidemia que llegó en 1520, es decir, hace 500 años, la de la viruela, sí tuvo un impacto muy fuerte, pero afectó tanto a los mexicas como a todos los pueblos indígenas que se habían aliado con los españoles. Entonces, probablemente no fue realmente el factor que decidió la guerra en 1519-1521, porque afectó los dos bandos por igual. No hay que olvidar que el ejército que conquistó México Tenochtitlan era un ejército en que había probablemente 100,000 soldados indígenas y menos de 1,000 soldados españoles. Entonces, en realidad, la conquista fue una guerra entre indígenas y a todos los afectó la epidemia. Entonces, creo que las epidemias son determinantes más adelante, en el siglo XVI, ya bajo el dominio colonial. En ese sentido. El otro punto que yo señalaría es que lo que le sucedió a los pueblos mesoamericanos con la viruela es muy parecido a lo que nos está sucediendo a todos los seres humanos con el COVID. Se enfrentaron a un virus desconocido contra el que no tenían inmunidad. Los europeos y los africanos que llevaron la viruela a América ya la conocían desde hacía varios siglos, y básicamente pues los que sobrevivían a esa epidemia. O sea, había una inmunidad de manada al estilo salvaje, en que pues básicamente eran inmunes los que no se habían muerto por la enfermedad, básicamente. Y entonces, en cambio, para los mesoamericanos eso provocó un shock epidemiológico, como el que estamos viviendo nosotros con el COVID. Y tres, que pues un poco como también pues nosotros nos pasa, pues la sociedad no supo reaccionar. Obviamente, por ejemplo, los españoles dicen que el remedio para las enfermedades de la piel entre los mexicas era el baño de temazcal. Sí. Entonces lo que hacían es que ponían a bañarse a diversas personas, y eso en realidad, según los propios españoles, facilitó mucho el contagio, ¿no? Entonces también, pues, ante una enfermedad nueva, pues no teníamos, no sabían qué hacer, como nosotros, pues en el siglo XXI, tampoco sabemos qué hacer. Entonces, esa incertidumbre que nos aqueja ahora es algo que conocieron los habitantes de este país hace 500 años. Pero ya los castellanos o los españoles sí sabían que era viruela, ¿no, Berenice? Ellos sí sabían que era viruela. Por lo menos en este brote se contagió de manera pues espontánea por personas que venían contagiadas en la expedición de Pánfilo de Narváez. Y yo solamente subrayaría que en junio de hace 500 años los mexicas comenzaron a ser conquistados, y comenzaron a ser conquistados
gracias a 3 factores. Es decir, el primer factor es precisamente esta alianza de decenas de pueblos indígenas que va a colaborar con los españoles y con los tlaxcaltecas para llevar a los mexicas a su ruina. Pero particularmente en junio, cuando Cortés sale a combatir a Pánfilo de Narváez, ocurren 2 cosas de manera casi una detrás de la otra que van a ser fundamentales para el desarrollo de la conquista. Una es este episodio conocido como la matanza de Templo Mayor, que conmemoramos hace algunas semanas, en la cual la mayor parte de esa élite militar mexica, de los jóvenes guerreros que estaban en la mejor edad y que tenían los mejores conocimientos militares, fueron masacrados por los españoles uno a uno. Es decir, fue Alvarado, ¿no? Que estaba a cargo del ejército, ¿no? Entonces Tenochtitlan pierde a sus mejores guerreros. Y semanas después, cuando regresa Cortés con parte de la expedición de Pánfilo de Narváez, llega la viruela. Entonces, son 2 cosas que ocurren casi de manera simultánea y que van a repercutir definitivamente en las fuerzas de los mexicas, que van a ser severamente mermadas desde ese momento. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero me quedan 2 minutos. ¿Algo más que agregar cada uno de ustedes? 1 minuto, Federico. Pues yo diría rápidamente y también la epidemia afectó directamente al poder mexica, porque después de la muerte de Moctezuma en la guerra en la ciudad, en el mes de junio, Cuitláhuac, que era la persona que iba a tomar su lugar y que todavía no había sido coronada, fue alcanzado por la enfermedad y murió a causa de la enfermedad. Y después de eso entró Cuauhtémoc, que era más bien un general, y ya nunca volvió a haber un tlatoani mexica como Moctezuma. Realmente, en términos de un tlatoani coronado y en forma, investido de acuerdo a todos los rituales, ya no hubo uno después de la muerte de Moctezuma, y eso se debió en buena medida a la epidemia que mató a Cuitláhuac, al primer sucesor. Entonces es un impacto muy fuerte también. Gracias, Federico, te despido y te estaremos molestando porque pues yo quiero hacer más programas ahora que se conmemora 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán, de la conquista. Gracias, Federico. Claro que sí. Hasta luego. ¿Algo más que agregar, Berenice? Invitar a la gente a que se acerque a la gran cantidad de recursos que distintas instituciones están poniendo a disposición de la gente, como el portal Noticonquista que coordina Federico, y a través de los cuales se difunde información sobre este proceso histórico tan importante para los mexicanos, y no olvidar precisamente en estos tiempos que estamos viviendo que a pesar del impacto que está teniendo en nuestras vidas esta pandemia, no se compara con el impacto que tuvieron estas enfermedades que llegaron de Europa hace 500 años para estas poblaciones. Es decir, la cantidad de personas que perdieron la vida en aquel entonces es algo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, y la forma en la que afectó la vida de todos los que tuvieron que enfrentarse a ellas. Te agradezco mucho, Berenice Alcántara, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Berenice. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Por lo pronto, quédense, ya está por aquí Genaro Lozano. Muy buenas noches.